de periodo y de coyuntura. El día de hoy tenemos un invitado especial para hablar de un tema que lacera a Bolivia, a los bolivianos y al Estado boliviano de mucho tiempo atrás. Los primeros datos tal vez más sobresalientes de la incorporación de esta actividad como una actividad del Estado boliviano se dio en la dictadura del general Banzer en el septenio 71-77. Luego diferentes gobiernos se cambiaron en nuestro país y uno de los más notables con esta actividad, me refiero al narcotráfico, fue el gobierno de Luis Arce Gómez y Luis García Meza, que tipificaron de manera vergonzante y peligrosa a nuestro país como un narcoestado. Pero el día de hoy parece que seguimos en las mismas. Y para este efecto hemos invitado a Manuel Morales Álvarez, que se dedica al tema, a este proceso de investigación, y en estos días, en estas horas, ha hecho una presentación de su último libro, Tomografía del Estado Narco. Manuel, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un gusto tenerte con nosotros. Igualmente, Germán, encantado de estar en el programa. Y bueno, son 8 tomografías que las estamos presentando en un libro. Cada tomografía es una especie de una capa, ¿no?, que hace un análisis de diferentes aspectos del narcotráfico, del circuito cocaína, pero la investigación no podría quedarse ahí si no abordamos el tema del Estado narco, es decir, un Estado que promueve, estimula, fomenta, elabora leyes, etcétera, etcétera, la actividad ilícita desde Bolivia, lo cual es evidentemente un tema muy delicado y por eso esto merece pues redactarse en un libro y presentarlo a la sociedad como un aporte de una investigación para que el pueblo boliviano tenga noción de lo que está pasando en este tema. Manuel, ¿cuándo empezó tu inquietud por tocar este tema? Porque, repito, no es la primera vez que nos hablas del tema, sino debe ser uno de los especialistas más connotados en el país en abordar el tema del narcotráfico. ¿Qué te motivó a que te incorpores alma, vida y corazón en un tema tan difícil, tan espinoso, tan peligroso, de tanto cuidado? Sí, lo primero que hice en Bolivia de muy joven fue estar muy vinculado al movimiento campesino. Y desde entonces me llamó mucho la atención el estudio de la producción agrícola, es decir, Bolivia como centro productor de alimentos. En algún momento me dediqué mucho al tema de las estadísticas y sin darme cuenta terminé intentando comprender qué era la producción de la hoja de coca. ¿Por qué, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto aparece como un rubro separado de otros productos, ¿no? Aparece en el sector de estimulantes con un análisis muy preciso de su cuantificación. Posteriormente tuve una relación ya con el movimiento cocalero, especialmente el de los yungas, ¿no?, vinculado a ADEF-Coca, y cuando en Bolivia empieza a haber problemas, el año 2013, se da un enfrentamiento en Apolo, donde la Fuerza de Tarea Conjunta ingresa entre militares, policías. En esa época estaba de ministro de gobierno el señor Pérez, e introducen además médicos y realizan toda una operación cuyos resultados son 4 personas muertas. Y luego hay una represión en una de las comunidades que se llama Miraflores, detienen a todos los dirigentes, los meten a la cárcel y por supuesto que a partir de ahí quedé con la intriga y comienza este estudio sobre lo que es la hoja de coca como tal y luego lo que es el narcotráfico, la producción de cocaína, y de ahí ya empezamos a hacer las comparaciones y los análisis respectivos. El primer elemento, Manuel, que más o menos la ciudadanía tiene una percepción de lo que te voy a preguntar, pero vale la pena ratificarlo. ¿Cuál es la diferencia de las zonas productoras del Chapare con los yungas? ¿Son las mismas organizaciones? ¿Es la misma hoja de coca? ¿Cuál es la diferencia o la similitud de ambos espacios territoriales? Bueno, en esto los productores de hoja de coca de los yungas y de yungas de mandiola de Cochabamba
quieren diferenciarse como una zona productora ancestral. Incluso le colocan la denominación de zona originaria. Y se basan en los estudios históricos, donde durante la colonia se puede establecer que salían cestos, ¿no?, de hoja de coca que iban a las minas de Potosí, porque la hoja de coca, los españoles se dieron cuenta que les quitaba, ¿no?, el hambre en la faena agrícola o minera, y vieron que tenía ciertas propiedades. Al principio los españoles dijeron que era una hoja del diablo, ¿no?, del demonio, pero luego le vieron su utilidad práctica. Lo del chapare es muy reciente, ¿no? Lo del chapare tiene que ver con la ampliación de las zonas de colonización. Hay que recordarse que las zonas de colonización se dan durante los gobiernos del 52, donde se plantea la necesidad de ampliar la frontera agrícola y sobre todo en el Alto Beni de La Paz se va a ir a plantar arroz y también se ingresa a Villa Tunari y algunas zonas más adentro buscando cultivar arroz dentro de un proyecto de sustitución de importaciones, ¿no?, etcétera. A partir de ahí se empieza a sembrar hoja de coca en el Chapare. No los reconocen los yungueños como zona ancestral originaria y ha habido un profundo debate entre ambos, pero durante los gobiernos de la etapa neoliberal, cuando Ronald Reagan llega al gobierno y plantean la erradicación cero, empieza a haber toda una política de erradicación de los cultivos de hoja de coca en el Chapare, con una ingente vulneración de derechos humanos. Hay muertos, hay erradicación forzosa, ingresan las fuerzas militares, policiales, y ahí empieza a despertarse una especie de solidaridad del pueblo boliviano con los cocaleros, y a partir de ahí va a surgir las 6 federaciones Evo Morales. Entonces hay una diferencia. Los yungas se consideran originarios ancestrales y consideran que la producción de la hoja de coca del Chapare es el resultado de la política de relocalización, ya que ingresan a la zona del Chapare sobre todo los ex trabajadores mineros, ¿no?, que van con sus familias y empiezan a plantar hoja de coca, y ahí se empieza a ampliar la zona de producción del Chapare. Esa es una de las diferencias sustanciales. La otra es en cuanto al producto. La hoja de coca de los yungas es pequeña, sirve para el picheo, y la hoja del Chapare es grande, y posteriormente se ha ido demostrando que no va directamente al consumo, sino que se la empieza a desviar para la producción de cocaína. Manuel, esto que señalas al final es muy importante. Hay más o menos no digo una fecha puntual, sino un año que pueda señalarse como la utilización de la hoja de coca ya como un elemento central en la producción de la cocaína, que hizo que Bolivia se incorporara a esta actividad de manera peligrosa, más o menos desde cuándo. Bueno, los antecedentes que hay de la producción de cocaína se remontan a las postrimerías del gobierno de Barrientos, pero sobre todo se habla mucho del gobierno de Banzer y se vincula al hecho de que los militares durante los gobiernos dictatoriales fomentaron, ¿no?, la producción de cocaína, pero esto estuvo muy vinculado a que esa producción de cocaína se la llevaba a las regiones del Beni para por avionetas en pistas clandestinas poderlas exportar hacia el norte, ¿no?, hacia Estados Unidos, sobre todo hacia Colombia, y a partir de ahí con los gobiernos militares surgieron varias personas que fueron potentados, digamos, en el tema del narcotráfico. Ahí está la historia de Roberto Suárez, que se fueron consolidando en esos ámbitos un poco alejados, ¿no?, de la vida política del país, mientras el país miraba a los mineros, miraba al gobierno, miraba los resultados de la Corporación Minera de Bolivia, etcétera, etcétera. Esta actividad ilícita se estaba desarrollando sobre todo entre el Chapare, el Beni, también mucho de los yungas, porque eso hay que decirlo con absoluta claridad, no vamos a santificar nada. Y posteriormente esto se va a incrementar ya mucho más
en los gobiernos ya democráticos, ¿no? Donde esta actividad empieza a consolidarse y empieza a haber un relacionamiento con carteles colombianos. Bueno, esta historia que te estoy comentando, casi muchas personas la conocen, y luego yo les voy a comentar y contar la otra historia, que es la nueva, la que no se conoce. ¿Por qué en tu libro, Tomografía del Narcoestado, haces una afirmación tan contundente? Narcoestado, ¿qué quiere decir eso? Sí, una aclaración conceptual entonces, vamos, ¿no? Durante el trabajo hice una distinción entre narcoestado y estado narco. Alguien va a decir, es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo, pero hay una sutileza, ¿no? Durante toda la reflexión que he hecho, defino que el narcoestado es aquella actividad del narcotráfico que busca apropiarse, seducir, instalarse en algunos espacios estatales para a partir de ahí protegerse, garantizar su producción, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de este esquema caen esas frases que dicen que, por ejemplo, los comandantes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico fueron seducidos por narcotraficantes, ¿no? O sea que el narcotráfico penetra las instituciones. Yo me he encontrado con una realidad absolutamente diferente, y es que en Bolivia se ha ido configurando, se ha ido constituyendo un Estado narco. ¿Qué significa eso, no? Que el Estado en sus diversas instituciones, sea del nivel central, algunos momentos el legislativo, otros momentos el órgano judicial, han fomentado, han protegido, han desarrollado la actividad del narcotráfico en un nuevo contexto, en el contexto de la llegada de Evo Morales al gobierno, donde expulsa a la DEA y plantea una nacionalización de la lucha contra el narcotráfico a partir de señalar que, estando la DEA fuera del país, ahora el narcotráfico se volvía un tema nacional y la política antidrogas pasaba a ser un tema de soberanía del Estado nacional. Y ahí es donde ya te puedo ir explicando ya con más detalle cómo el Estado boliviano, el Estado plurinacional luego, va a generar una serie de políticas públicas, ahí viene también la diferencia, para fomentar la actividad del narcotráfico. Es decir, no hay una penetración de narcos hacia el Estado, sino hay funcionarios públicos que se van involucrando en la actividad del narcotráfico. ¿Y por qué se da esta actividad? Esa diferencia conceptual que haces, que funcionarios públicos van penetrando o relacionándose con el narcotráfico. ¿Qué tipo de funcionarios públicos? Bueno, viene desde la cabeza, ¿no? No podría haber un Estado narco si no fuera sistémico. ¿Qué significa esto, no? Una instancia sistémica es cuando de la cabeza hacia abajo, de manera estructural, organizacional, se alinean con lo que la cabeza piensa o dice o actúa. En otras palabras, es difícil construir en un país un Estado donde los funcionarios públicos tengan la suficiente libertad para generar políticas públicas a favor de la actividad ilícita. En realidad, y sin dar más rodeos, es con la llegada de Evo Morales que se va a dar una reingeniería del narcotráfico, que voy a pasar a explicar, una nueva globalización de la actividad del narcotráfico, o donde se dan cambios geoestratégicos en esta actividad. ¿En qué ha consistido la habilidad de Evo Morales o esta conformación de un Estado narco, no? En que el año 2008 aleja a la DEA de Bolivia, porque en la estructura, en la economía, ya se había dado una transformación. Es decir, Bolivia ya no vendía y ya no vende, ya no exporta cocaína al norte, a Estados Unidos, sino que el Brasil, que es el segundo consumidor mundial de cocaína, nuestro vecino, ¿no? Uno de los vecinos más fuertes y con mayor frontera, ha sido surtido directamente por los narcotraficantes bolivianos. Es cierto que Colombia tiene frontera con Brasil, es cierto que Perú también tiene frontera con Brasil, pero básicamente, de acuerdo a informaciones del Senado norteamericano, el 94% de la cocaína que llega a Estados Unidos sería colombiana con vinculaciones a narcotraficantes peruanos.
Eso significa que aproximadamente el 6% de la cocaína que en los últimos años ha llegado a Estados Unidos tendría como origen o la cocaína peruana o la cocaína boliviana. Esta realidad económica ha generado que toda la producción de cocaína de Bolivia se oriente hacia el sur del continente, es decir, hacia el Brasil, hacia la Argentina, hacia Paraguay y hacia Chile. Y esto va a tener las siguientes consecuencias. Uno, el incremento del narcotráfico en Bolivia. Dos, el hecho de que, según informes de organismos internacionales, el 90% de la cocaína que se transporta en el mundo viaja en contenedor. Entonces, esta información es muy importante porque la cocaína que se mueve de Colombia o de Perú viaja, digamos, hacia Venezuela, se va hacia el Caribe, algunos estudios dicen que va por Cuba, después están las maras en Salvador, cocaína que viaja pasando por Centroamérica para llegar a México. Es decir, se está transportando la cocaína peruana y colombiana básicamente por tierra. Hay un cambio alucinante cuando el 90% de la cocaína que en el mundo se mueve viaja en contenedor. Entonces, ¿de dónde nacen esos contenedores? De los puertos brasileros. Entonces, eso significa que Bolivia se ha convertido en el principal proveedor de la cocaína que llega a Europa vía Brasil y que llega al África y que de ahí también llega al Oriente Medio. Y nosotros sabemos que en el Oriente Medio hay países que tienen un nivel muy alto de demanda, como puede ser Qatar, Arabia Saudita, Dubái, todo lo que vemos en las películas. Entonces, el negocio boliviano ha consolidado un nuevo mercado, un nuevo espacio de llegada geográfica, y por eso es que cuando Evo Morales vota la DEA el 2008 de Bolivia, la DEA no le hace cosquillas la expulsión porque no le interesa a Bolivia, ya que la mayoría de la cocaína boliviana no va hacia Estados Unidos. Mira, tú señalabas que en estas categorías conceptuales y en este comportamiento del Estado narco hay una cabeza, y tú señalas a la principal de ellas, Evo Morales, pero debe haber tenido o debe tener también a otros sectores y otras fracciones, ejemplo, Fuerzas Armadas, policía, que son parte de esto o no son parte, o cuál es su participación, Manuel. Son parte de esto, ¿no? Entonces te decía que estamos hablando de un Estado narco. No estoy hablando de un gobierno narco. No, ahí es importante las sutilezas categoriales. Cuando hablo de Estado narco es que durante las investigaciones que hemos realizado, hemos empezado a descubrir que, por ejemplo, el Poder Judicial tiene un alto grado de involucramiento en la actividad del narcotráfico. Te voy a poner dos ejemplos, ¿no? Para que entendamos que estamos hablando del Estado, incluso el Poder Judicial. Resulta que cuando el año 2017 el gobierno entra en una ofensiva y quiere abrogar la ley 1008. Entonces se elaboran tres leyes, la 906, la 913 y la 1005. Una es la ley de la hoja de coca, separando lo que en la 1008 está junto, ¿no ve? La coca y los delitos. Está la ley 913, que es de los bienes incautados, y luego el MAS elabora la 1005, que era el Código del Sistema Penal Boliviano, donde introduce los delitos penales del narcotráfico, pero con sentencias rebajadas. Ahí ya vemos un involucramiento del órgano legislativo. Primera vez que en Bolivia el órgano legislativo baja las condenas por delitos de narcotráfico en el Código del nuevo Sistema Penal Boliviano, que fue abrogado gracias a la lucha de los médicos, porque además había aspectos coercitivos. Bueno, entonces varios diputados plantean acciones de inconstitucionalidad abstracta a la ley 906, que es la ley de la hoja de coca, y el Tribunal Constitucional emite una sentencia constitucional que es la 66, quebrado 2017, que en el fondo dice lo siguiente: los diputados opositores, al cuestionar la ley 906, señalan que la hoja de coca es originaria y ancestral de los yungas. ¿Te acuerdas que empezamos el programa hablando de ese tema? Y la sentencia sale y dice lo siguiente,
que no es la zona la que la vuelve originaria y ancestral, sino es la propiedad, el atributo que tiene el arbusto. Entonces la sentencia señala que la hoja de coca del Chapare, ahí viene la legalización, desde el Poder Judicial del Estado narco y la ampliación de los cultivos. Dice la sentencia que cualquier arbusto de hoja de coca sembrado en cualquier parte del país es originaria y ancestral. ¿No? O sea, terrible, la sentencia es terrible porque señala que yo puedo plantar hoja de coca en Pando o en Bermejo y estoy protegido por una sentencia constitucional. Exactamente. Primer ejemplo de cómo opera un Estado narco. Es decir, no es que los funcionarios públicos se dedican a vender cocaína, ¿no? Sino que hay todo un dispositivo normativo y en otras instancias también legislativo, ya te he mencionado, que viabiliza el negocio, ¿no? Luego, el segundo ejemplo que te puedo dar es la inoperancia de los operadores de justicia en el tema de la detención, juzgamiento y sanción a las personas denunciadas por narcotráfico. De acuerdo al viceministro Cáceres, que se lo ha denominado no sé por qué el zar antidrogas, pero durante los 14 años o 15 que estuvo Evo Morales, Cáceres fue el viceministro vinculado al tema de la lucha contra las drogas y el tema de la hoja de coca. Este viceministro hizo una declaración bastante interesante que señaló que aproximadamente de 38,000 personas detenidas por delitos de narcotráfico, ¿no? Aproximadamente un 80% habían sido liberadas por el órgano judicial. Resulta que hay una cantidad inmensa de policías detenidos, infragantes, en volteos, detenidos con cocaína, etcétera, que fueron sindicados por el Ministerio Público, investigados, y de ese grupo de policías resulta que una mayoría de ellos, un 24%, han sido reincorporados a la institución policial. Hay una cantidad de policías procesados muy pequeña que ha ido a la cárcel y en otros casos han extinguido las causas abiertas. Conclusión, ¿qué opinas, no? Un poder judicial que opera de esa manera. Luego tengo también otro dato que señala lo siguiente, que en Bolivia se han detenido, de acuerdo a los datos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, a 48,000 personas por delitos de narcotráfico. 48,000. Resulta que de esos 48,000 que deberían, por tráfico de drogas, deberían tener sentencias de 20 años hasta 25 años, según la ley 1008 que sigue vigente. Resulta que de esas 48,000, tú ves las estadísticas penales y encuentras que apenas están encarceladas 8,000 personas. Es decir, el Poder Judicial ha liberado a 40,000 personas involucradas, detenidas en actividades vinculadas al narcotráfico. Y te pongo un ejemplo más. La policía boliviana alcanza a 40,000 efectivos, 41,000 pone. Eso significa que en Bolivia existen personas vinculadas al narcotráfico sueltas que no están pagando una pena, igual número entre policías y narcotraficantes. Qué grave. Ahora, en esa relación que haces, órgano judicial, en general sistema judicial, legislativo, policía, ¿qué rol juegan las Fuerzas Armadas? Espectacular, ¿no? Las Fuerzas Armadas junto a la policía, porque la policía es un capítulo aparte, ¿no? Muy grande. De las Fuerzas Armadas podemos mencionar lo siguiente. El ministro Novillo, ministro de Defensa, ha causado noticia recientemente, en los últimos 3, 4 meses, cuando, fruto de una interpelación, se ha cuestionado al ministro de Gobierno del Castillo, ¿por qué Bolivia, que ha comprado radares franceses, no los tiene instalados hasta el día de hoy? Los radares, sean franceses o lo que sea, son vitales para la lucha antinarcóticos, porque sobre todo colocado en la frontera paraguaya podría evitar que avionetas salgan cargadas todos los días con 400, 500 kilos. Entonces, el ministro Novillo, que es el actual ministro de Defensa, según el ministro del Castillo, ministro de Gobierno,
ha rechazado la posibilidad de que los radares puedan ser instalados y que esos radares puedan dar información al Ministerio de Gobierno, o en este caso a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, de los vuelos que puedan ser sospechosos de estar vinculados al narcotráfico por razones de seguridad nacional. Entonces ahí tú ves cómo la cabeza de las Fuerzas Armadas, la cabeza administrativa, tiene esa lógica. Luego ha habido un escándalo mayúsculo cuando Carlos Romero era ministro de Gobierno, y no sé si te acuerdas, hay un nombre que muchas personas se han olvidado o no lo han prestado atención, la UE-Link. Son las abreviaciones de una unidad especializada de lucha contra el narcotráfico que se conformó dentro del Ministerio de Gobierno durante Carlos Romero. Bueno, esta unidad especializada se le denominó la DEA de Evo Morales, es decir, Sí. tenía que cumplir las mismas tareas que la DEA norteamericana expulsadas del país, y la UE-Link tenía entre sus funciones poder dar el mantenimiento a los helicópteros, que en primer lugar fueron como unos 4 o 5 de Estados Unidos, ¿no? Cuando la DEA estaba presente. Cuando la DEA se fue, esos helicópteros norteamericanos fueron donados o se quedó el Estado boliviano. Resulta que el día de hoy ninguno de esos helicópteros funciona ni está en operaciones. Luego Evo Morales compró 6 helicópteros de fabricación francesa, ¿no? Los Super Pumas, de los cuales prácticamente el día de hoy solo uno opera, el resto están desmantelados o están en proceso de canibalismo para hacer funcionar a un único helicóptero. Bueno, resulta que cuando se dio el escándalo de la UE-Link y una diputada, entonces Rosemary Sandoval de Demócratas, hizo la denuncia, fue todo un escándalo porque se identificó que había una empresa de un peruano que se había adjudicado el mantenimiento de los helicópteros y que, bueno, se embolsilló gran cantidad de dinero, no hizo a tiempo la reparación de los helicópteros y estaba llevando o comprando piezas de contrabando de otros países, es decir, fue todo un escándalo. Ahí en ese momento fueron detenidos los comandantes militares de los Diablos Rojos y los Diablos Negros que corresponden a la Fuerza Aérea Boliviana. Durante el gobierno de Carlos Romero fueron encarcelados estos comandantes. Al día de hoy no tengo la menor idea si han sido juzgados, procesados y cuál es el estatus en el que han quedado. Y ahí ves un involucramiento de personal de las Fuerzas Armadas en temas de corrupción vinculados al tema del narcotráfico. Y a partir de ahí ya puedes ir haciendo una conexión, una relación del estado en el que las Fuerzas Armadas están involucrados en el tema este del narcotráfico, porque ningún avión militar, y eso te lo puedo garantizar con absoluta certeza, ningún radar militar que está en actual funcionamiento investiga, detecta, ni detiene a ninguna avioneta que sale del país cargada de cocaína. Dime si eso no es Estado narco y si eso no es fomento directo o indirecto al narcotráfico. Sobre lo que tú me dices me asalta una duda, tal vez un poquito te desordene tu exposición, pero hazme esta concesión. De pronto en el gobierno del entonces presidente Evo Morales se construye un aeropuerto grande, importante, en la zona del Chapare, cuando no había justificativo técnico, no había la cantidad necesaria de vuelos, en fin, al grado que el día de hoy no hay vuelos comerciales. ¿Algo tiene que ver este aeropuerto construido en el Chapare? ¿Cómo identificas la zona del Chapare y las 6 Bueno, federaciones del trópico? sí, nosotros, yo digo nosotros porque estoy yo y otras personas más, hemos identificado la existencia de un cartel Chapare como una mega factoría, ¿no? Es decir, toda la producción que está en el Chapare, prácticamente el 93% de ella va desviada al narcotráfico. Entonces ya eso es una verdad que se cae. Lo que yo he hecho es además hacer una investigación y trazar una estadística viendo el movimiento promedio.
Es decir, durante los 14 años de Evo Morales y hasta el gobierno de Luis Arce, este dato estadístico que te doy está validado de manera oficial con datos de la Oficina de las Naciones Unidas. Bueno, en ese contexto, si el Chapar es una megafactoría, la pregunta que todo el mundo se ha hecho es prestarle mucha atención al aeropuerto de Chimoré, y algunas personas han dicho que se estaría utilizando el aeropuerto con fines de exportación de avionetas con cocaína. Hasta el día de hoy no existen datos o una evidencia que pueda señalar esto, excepto un problema que ha sucedido hace varios meses atrás, cuando se detectó el vuelo de varias avionetas que salieron de manera masiva de este aeropuerto. Hubo la denuncia y el gobierno actual dijo que era un festival de una escuela de donde se enseña a manejar a pilotos, y que ese día salieron varias avionetas, pero era parte de una actividad académica. Lo que yo sí he hecho en el libro, ya que el tema del aeropuerto de Chimoré ha quedado así, sin mucha evidencia. Bueno, entonces en la investigación que yo he realizado, me he ido a los otros temas colaterales. No es solamente el tema del aeropuerto de Chimoré, sino que he empezado a investigar qué está pasando con las pistas clandestinas, con los aeródromos que hay en Santa Cruz, con esta cantidad inmensa de vuelos con cargas de narcotráfico que van al Paraguay, que van a la Argentina, y también he podido descubrir, entre comillas, porque son otros periodistas los que han hecho la investigación, que por ejemplo la policía había tenido una división aérea y que hay helicópteros que han sido incautados, hay helicópteros que siendo incautados han sido robados por narcotraficantes. Nos hemos encontrado que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico incauta avionetas y, vulnerando algunas disposiciones de la Fuerza Aérea Boliviana, se queda con esas avionetas, las repinta y las reemplaca, digamos, para que la gente entienda, con siglas que van a la policía. Entonces resulta que hay un hangar de la policía, hay avionetas decomisadas al narcotráfico, y han alejado del manejo de este material a la Fuerza Aérea Boliviana. Entonces, en resumen, si nosotros vemos todo el panorama, te puedo decir con absoluta certeza que en Bolivia el control que la DGC realiza de pistas, aeródromos, es absolutamente deficiente, y que todos estos lugares que te estoy mencionando son absolutamente utilizados a diario por el tema del narcotráfico. Adelante. A propósito, Manuel, Perfecto. me gustaría insistir en un elemento, valga la redundancia, a propósito de lo que dices. Eh, Esta producción y participación de Bolivia en la producción de cocaína, narcotráfico, que va por Paraguay, llega al Brasil, luego cruza el océano a otros países, ¿tiene algún eje con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba? ¿Es parte de una actividad que financia también actividades políticas o es una decisión y una, nuevamente, actividad propia de Bolivia? Sí, lo que no hemos logrado descubrir nosotros es que existe esa relación directa, ¿no? Porque lo ideológico debe ser cuidado cuando uno hace este análisis, ¿no? Sería muy fácil vincular y decir, Bolivia está relacionada a Venezuela y a Cuba para la exportación. Hay un autor que ha escrito un libro y habla de los generales o el cartel de los soles, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado, no? Lo que hemos encontrado es que hay una relación de apoyo, de complicidad con el Evo Morales y con el apoyo al Estado plurinacional y al Estado narco. No, es decir, no es que se juntan para exportar cocaína, sino que hay un apoyo para que en Bolivia subsista el poder del Estado narco, ellos seguirse beneficiando. Te voy a poner algunos ejemplos, ¿no? El caso de la Argentina, si el gobierno argentino, sea kirchnerista o no kirchnerista, pero fundamentalmente kirchnerista,
si adoptara una política de represión dura y sañuda contra el narcotráfico, prácticamente se estaría pegando un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque la actividad del narcotráfico beneficia a una serie de mafias que están instaladas en todo el norte argentino y en el Gran Buenos Aires. Estas mafias, si bien incurren en actividades delincuenciales como asaltos a mano armada, robos, inestabilidad, inseguridad, ha generado un sector medio o intermedio vinculado al narcotráfico que probablemente obtiene igual o más recursos que los productores de cocaína en Bolivia. Ha habido un momento en el que incluso se ha hablado de que en el Paraguay una actividad económica importante es la cocaína boliviana. ¿Y qué decirse del Brasil, donde se habla de Cracolandia como barrios enteros de Sao Paulo, donde los narcotraficantes no solamente que exportan hacia afuera, sino que han inducido al consumo interno mezclando la cocaína con el bicarbonato de sodio, produciendo el crack y una inmensa cantidad de nuevos consumidores en estado, no sé, pues en estado zombie, ¿no? Porque el crack es altamente adictivo y hay barrios enteros de Sao Paulo que tienes una serie de poblaciones, especialmente negros, pobres, que ha roto el mito de que la cocaína era solamente para ricos. Entonces, tú no puedes entender, ¿no?, que estos países no tengan una política antidroga. Y cuando Evo Morales escapa del país, a propósito de que hoy día es 10 de noviembre, se va a México y recibe un apoyo inusitado del gobierno mexicano. Y como te digo, probablemente no es que exista una relación directa de venta así al por menor o al raleo o como quieras de cocaína, sino que los carteles mexicanos también puede que estén recibiendo una cantidad significativa de droga boliviana que luego es fragmentada o es mezclada o es consumida allá en México, pero que no llega directamente a Estados Unidos. Entonces, sí hay una política, hay una complicidad de fomentar, apoyar todo lo que ha sido la actividad del Estado narco en Bolivia. A partir de ello, Manuel, ¿ha habido alguna reacción de estos países afectados, Estados Unidos, eh, los países europeos, los países africanos, por esta distribución? ¿O por qué ese silencio de estos países que son consumidores? Porque ellos se llevan la tajada más grande del negocio. No, te voy a poner un ejemplo. En Bolivia yo he hecho el cálculo de que un kilo de cocaína purificada de clorhidrato, su precio de costo más o menos podría estar por los $5.852. Ese mismo kilogramo puesto en Ámsterdam, puesto en Londres, podría tranquilamente estar llegando a costar $20.000. Uy, ¿No? O más. Se dice que en algunos lugares, ya en la venta al raleo, puede subir hasta $120.000 un kilo de cocaína boliviana mezclada, fragmentada, etcétera. Entonces, hay un circuito internacional financiero mafioso que se queda con las ganancias. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto estos países verdaderamente estarían interesados en una reducción real, efectiva de la cocaína? ¿No? Es como decir, ¿por qué no se eliminan las armas? ¿Por qué no se elimina el petróleo? ¿No? Si es nocivo para la humanidad, no, no, imposible. Acá estamos hablando de negocios, ¿no? Y a gran escala. Manuel, en este comportamiento del Estado narco, ¿hay alguna diferencia entre los gobiernos de Evo Morales Ayma y el gobierno de Arce Catacora o siguen un mismo rumbo, una misma brecha? Siguen una misma ruta, siguen un mismo patrón, e incluso el gobierno de Luis Arce, y eso es lo que está en el libro, es más ineficiente en la lucha antidrogas. Hay una tendencia decreciente en la eficacia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en cuanto a eliminación de cultivos ilegales, en cuanto a la erradicación, en cuanto a los operativos. Hay una caída al piso en cuanto al cierre de fábricas, laboratorios de purificación. Hay una caída en picada de las detenciones de personas vinculadas al narcotráfico. Es espectacular, ¿no?
Y el gobierno de Luis Arce además ha hecho cosas distintas. Por ejemplo, esto de los radares, ¿no?, que te he mencionado, un ministro que le niega al otro. Está el tema de Adelcoca, el mercado paralelo, donde existe un rebalse de la sobreproducción gracias a que no hay una buena erradicación. Está el tema de que hay un problema, hay una especie de vendetta entre el gobierno de Luis Arce con Evo Morales por la detención de Maximiliano Dávila. Parecería que ha sido el punto de inflexión, porque después de la detención de Maximiliano Dávila, Evo Morales, por primera vez en su vida, empieza a hacer denuncias de que tenemos a un gobierno, a un ministerio de gobierno y a las principales autoridades de Humopar y de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico involucrados en la protección al narcotráfico. Y tú has debido de escuchar los días anteriores o las semanas anteriores a Carlos Romero, el principal ministro de gobierno de Evo, muy involucrado en lo del Estado narco, porque hay un montón de relaciones, haciendo una cruzada y atacando al gobierno de Luis Arce de estar vinculado al narcotráfico. Entonces, tú tienes una especie de cambio, ¿no?, en el discurso de Evo Morales, pero en el fondo lo que nosotros observamos, ya que estamos trabajando con datos, todo eso, es la profundización de la actividad del narcotráfico, ya que el Estado narco se conforma o se comporta no solamente de forma sistémica, sino que hay una continuidad delictiva del Estado narco, y esa continuidad no la han podido superar ni los nuevos ministros, ni viceministros, ni cambio de comandantes, etcétera. Es decir, el Estado narco está vivito y coleando, goza de extraordinaria buena salud, y seguramente en los siguientes meses y años vamos a estar viendo un incremento de esta actividad porque es parte del colchón económico del modelo del MAS. Es evidente que el día de hoy, y me refiero a todo este proceso, hay una durísima pugna en las fracciones del MAS que en general, en los análisis, se plantean de que es debido a que hay aspiraciones presidenciales de los tres líderes, Evo Morales, Arce Catacora y Choquehuanca. Pero también habrá una disputa de espacios, una disputa de copar escenarios en esta idea del Estado narco. Sí, hay un tema, ¿no?, que está vinculado también en el libro, y mencionamos que hay una actividad de la narcopolítica, ¿no? Evo Morales, presidente de las 6 federaciones, ha gobernado el país 14 años. Pero resulta que ahora Andrónico Rodríguez es el tercer hombre en la sucesión constitucional. Y hace una semana Andrónico Rodríguez ha sido electo presidente del Senado con el voto de 4 senadores de Creemos. Es decir, hay una operación en marcha, ¿no?, desde el Chapare por mantener el control del Parlamento, que se ha fraccionado entre 2 fracciones del MAS, pero el Estado narco, el cartel Chapare, esta narcopolítica está full, ¿no? Siguen trabajando 24 horas. Y Evo Morales está, y ahí viene, ¿no?, la relación con la política. Evo Morales está convencido y está peleando por ser presidente del país a como dé lugar, porque sabe que un presidente nuevamente como Evo Morales, por ejemplo, no podría ser sentenciado por la CIDH por el tema de la masacre en el Hotel Las Américas de manera breve, corta, inmediata. Entonces la CIDH, si bien tiene sus estándares, lo que tú quieras, no va a juzgar nunca a un gobierno que esté en ejercicio. Y eso Evo Morales lo tiene claro, y por eso, para salvarse de todas estas cosas, Evo Morales está dispuesto a pelear por el gobierno como único mecanismo de inmunidad transitoria, y con eso estaría ganando un respiro. Ahora, en todo lo que te digo es que nunca ha habido una acusación directa a Evo Morales de estar vinculado al narcotráfico. La acusación que nosotros hacemos, y ahí viene, digamos, como corolario de lo que te estoy hablando, es que él es el artífice de haber impulsado el Estado narco en Bolivia. Es otra dimensión. Evo Morales no lo vas a encontrar vendiendo cocaína, ofreciéndole a los mexicanos, acá tengo una tonelada, no. Él es el artífice de haber transformado el Estado en un Estado narco.
Y lo que te estoy diciendo son palabras de grueso calibre, de una dimensión de política pública, de administración, de estrategia, de enmascaramiento de la actividad ilícita, de exportación hacia el sur. Es decir, Evo Morales ha cambiado el destino del negocio del narcotráfico en Bolivia y es el padre, es el orientador de todo esto. Y a veces la gente no ve esta dimensión, ¿no? Dicen, Evo narco, gobierno narco, pero no están viendo la verdadera dimensión en la que se ha ido articulando este proceso. Y por eso es que el libro que yo estoy sacando, que es parte de 3 libros, ¿no? Es una saga, pero ahora el que les ofrezco, la tomografía del Estado narco, lo que busca es brindar información sobre esta nueva dimensión que te estoy hablando y que nadie en Bolivia te lo va a mencionar porque, bueno, las personas se han quedado ancladas en la vieja visión del narcotráfico de los 80, los 90 o del 2000. Manuel, para concluir, ¿qué faltaría decir de tu libro? ¿Qué tema no te he consultado que lo consideres relevante? Bueno, hay un capítulo sobre la vulneración de derechos humanos. En el libro intento señalar que la producción de cocaína no es algo alegre, jovial, ¿no? O un problema. Trae consigo violencia, trae consigo persecución, porque el Estado también interviene de manera violenta. Hay varias partes que no hemos hablado por falta de tiempo, que son las partes estadísticas, como el Chapare ha incrementado su producción, el tema de la capacidad y la eficiencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico es alucinante. Pobres policías, realmente son una vergüenza, ¿no? Cada día, cada mes, cada año trabajan menos, son menos eficientes y se están llenando el bolsillo con dinero ilícito. Tampoco hemos podido hablar de los narcovínculos, esas relaciones que hay entre funcionarios públicos y narcotraficantes, que no solamente pasa por fotitos, ¿no? Pasa por nexos profundos, ahí está Cronenbol, por ejemplo, pero ahora en este libro, que no lo menciona Cronenbol y demás porque está en el segundo, damos datos sobre otros personajes agnados, se le llama, ¿no? Que de pronto tú vas a encontrar que hay el presidente de la Asamblea Legislativa del Beni actual, narcotraficante, ¿no? Y vinculado al MAS, o sea, realmente es atroz, ¿no? Lo que está pasando en el país. Entonces sí, hay un montón de cosas que están en el libro y por eso el que quiera conocer el tema, pues tiene que comprarlo y yo voy a estar encantado, se trata de eso, ¿no? También. Y yo voy a estar encantado, Germán, de que organicemos una presentación del libro allá en Sucre, que podamos organizarlo en un espacio académico, en un espacio donde la gente puede venir y me voy a sentir muy honrado de que una vez que tengas el libro seas el principal comentarista del mismo.